Caminar, calles de oro, mar de cristal. ¿Quién quiere ir ahí? Yo. Hola hermanos, Dios los bendiga. Yo hoy día he preparado una palabra más para que juntos aprendamos, aprendamos sobre la palabra del Señor y qué quiere Él que hagamos nosotros. Esta palabra que voy a dar habla de los principios que tenemos que nosotros poner en práctica. Y la palabra está en Mateo 7, 24 al 27. Y dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Acá Mateo dice que hay dos simientes. La simiente es la semilla. Está la semilla buena. La semilla buena, que es la que se siembra por el Hijo de Dios. Y la semilla mala, que son los descendientes del diablo. ¿Cuál es el primer principio de nosotros? Es la roca. La roca, ¿qué es la roca? Es la revelación de la palabra. ¿Sí? Ese es el primer principio. La palabra del Señor. Y el primer fundamento de nuestra vida es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Después de estos principios hay otros principios, ¿sí? Por ejemplo, orar, ayunar, la consagración nuestra, congregarnos, la vigilia, y hay otros principios más también, ¿sí? Esos son algunos principios, yo creo que los más importantes, ¿sí? Acá dice, después dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa con todo, la casa se derrumbó porque estaba cimentada. Y la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Quiere decir que cuando vengan los ataques hay que practicar los principios. ¿Cuáles son los ataques? Los ataques pueden ser en lo físico, accidentes, enfermedades; en lo emocional, ofensas, muerte de un ser querido; y en lo espiritual, un ejemplo, un ataque de subcubo. ¿Sí? Cuando vengan los ataques, ¿qué tenemos que hacer? Agarrarnos a los principios, que los principios es la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos agarrados de la palabra de Dios, cuando vengan todos estos ataques, vamos a estar firmes y no vamos a caer, porque estamos agarrados fuerte de su palabra, que es el que nos da la fuerza y la fortaleza día a día para seguir. Después dice, los principios es lo que yo tengo que hacer. Esos son los principios, todo lo que yo tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que orar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ayunar, tengo que
consagrarme yo para el Señor. Tengo que congregarme también, porque dice que no tenemos que dejar de congregarnos. Tenemos que ir a las vigilias también. Y hay otras clases de principios, ¿sí? Pero esas son las principales. O sea, los principios es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Porque también tenemos promesas en la Biblia. Dice que hay más de 3.000 promesas en la Biblia. Pero las promesas no nos salvan. Las promesas no nos salvan de los ataques. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Los principios bien fundamentados en nosotros para poder ser fuertes en los ataques que tenemos. Por eso dice que la casa no se derrumbó porque estaba cimentado en la roca, o sea, estaba firme la roca, cumplía con todos estos principios, con los que ya le dije: orar, congregarse, consagrarnos a la palabra, cumplía con todo eso, entonces no se derrumbó. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica, dice, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Un hombre insensato es un hombre que no ha puesto su confianza en Dios, que no tiene la sabiduría de Dios, ¿sí? Que ha puesto toda su confianza en él mismo o en el mundo, ¿sí? Entonces, cuando llegaron las lluvias, dice, que crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, esta se derrumbó y fue grande su ruina. Cuando vinieron esos ataques, como ya les comenté, que pueden ser en lo físico, accidentes o enfermedades, en lo emocional puede ser la ofensa, una muerte de un ser querido, y en lo espiritual un ataque de un espíritu en socorro, un ejemplo. Cuando vienen todos esos ataques, si no tenemos formados bien nuestros principios, instalados bien nuestros principios en nosotros, porque depende de nosotros, porque es lo que tenemos que hacer nosotros, vamos a caer. Vamos a estar débiles y vamos a caer y nos vamos a alejar del camino del Señor, porque no vamos a tener los principios fundamentados en nosotros mismos. Es muy linda esta palabra, hermanos, porque las promesas que Dios nos tiene no nos van a salvar. No nos van a salvar si nosotros no tenemos eso, porque cuando estamos débiles somos propensos a caer en muchas formas, ¿sí? Al alejarnos de la palabra, o nos puede llenar la mente el enemigo de que hagamos cosas que no es agradable al Señor. Entonces es muy importante que nosotros nos aferremos a la roca que es Jesucristo, que es su palabra, y que pongamos en práctica los principios, ¿no? que nos llevan a la victoria, que nos llevan a ser fuertes y valientes en su palabra. Es muy importante ser responsable también con el Señor, ser responsable porque valorar el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que a través de ese sacrificio Él nos ha dado la oportunidad de ser salvos y de que nos perdonen de nuestro pecado, ¿no? Por eso es cortita la palabra, pero es muy importante. Es muy importante ponerla en práctica, poner en práctica los principios, que es lo que nos hace fuertes. Es lo que nos lleva también a la intimidad con el Señor, y el Señor, a través de las oraciones que hagamos, Él nos va reforzando, nos va alimentando nuestro espíritu. Cuando ayunamos también rompemos muchas cadenas que nos atan, y congregarnos también, porque alimentamos también nuestro espíritu de la palabra, compartimos con los hermanos, podemos agradecerle al Señor también de las cosas buenas que Él hace,
podemos compartir con los hermanos muchas cosas, que es muy importante porque estamos en el mismo sentir. Entonces, bueno, yo quería dejarle esta pequeña enseñanza importante, que son los principios de Dios, y saber, hermanos, que todo, todo lo que hagamos depende de nosotros, que todo lo depende de nosotros en el camino del Señor. Si queremos llegar a la victoria, si queremos llegar a esos anhelos que tenemos en el Señor, depende de todo de nosotros, hermanos. El Señor es bueno y Él Él quiere cumplir ese propósito que tiene con nosotros, pero depende de nosotros, de lo que nosotros hagamos por Él, porque nosotros pedimos, pero también no le damos al Señor. Entonces lo que Él quiere en primer lugar que cumplamos con lo que Él nos ha dicho, que seamos obedientes, que cumplamos con los mandatos, con los preceptos, ¿sí? Para que Él pueda actuar en nosotros, hermanos. Pero si nosotros decimos una cosa y al otro día hacemos otras cosas, el Señor no puede actuar en nosotros. Él no puede trabajar en nosotros porque empezamos a abrir puertas que le damos al enemigo autoridad sobre nosotros. Entonces tenemos que empezar a cerrar esas puertas y cuando vemos que vamos cayendo, arrepintámonos y pidámosles perdón al Señor todos los días para que Él pueda entrar a nosotros y pueda defendernos, pueda el Señor, porque Él quiere que nosotros estemos bien delante de Él. Pero si nosotros pecamos o caemos, ahí ya abrimos una puerta que si no la cerramos, hermano, Él no puede hacer nada. Porque a veces le echamos la culpa a Él de todo, de un montón de cosas que nos pasan y la culpa es nuestra, porque no aplicamos los principios. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta palabra, espero que me hayan entendido también, la hago con amor y yo también aprendo, porque a mí el Señor también, a través de esto, el Señor a mí también me usa y me enseña. Y yo aprendo y yo me agarro más fuerte de la mano del Señor, porque cada día que pasa, entiendo el propósito que Él tiene con su creación. Entiendo que Él nos ama, entiendo que Él nunca nos suelta, entiendo que el Señor, Él lo que quiere es salvarnos, quiere que entendamos que no podemos estar con un Señor y con el otro Señor. Tenemos que estar con Él porque con Él tenemos la vida eterna, con Él tenemos la salvación, con Él tenemos todo, tenemos esa ciudad que nos espera allá arriba. Pero si no cumplimos con los principios, que es lo que nos fortalece, las promesas que Él tiene, si estamos débiles vamos a caer y nos vamos a alejar y Él no las va a poder cumplir. Quiere decir que es una decisión de nosotros, hermanos. Empecemos a practicar los principios del Señor para empezar a ver las victorias en nuestras propias vidas. Empecemos a practicar los principios del Señor para que el Señor también actúe en nuestros hijos, porque nosotros queremos mover a nuestros hijos libres de este mundo vanidoso, mentiroso, y no van a llegar si nosotros que estamos en su camino no aplicamos los principios y nos fortalecemos en Él. Entonces, hermano, bueno, espero que le haya gustado. Para mí me encantó y me toca el Espíritu Santo y bueno, y espero que este mensaje les llegue en su corazón, en su espíritu, y empecemos a practicarlo. Deseo que el Señor obre en sus vidas, que el Señor pueda cumplir todo el propósito que tiene en su vida, que el Señor también pueda cumplir el propósito con sus hijos, que el Señor pueda liberar a sus hijos, pueda liberar a sus nietos, pueda liberarlos a ustedes,
a mis hijos y a mí también, para que Él pueda cumplir todo lo que tiene para nosotros. Deseo que el Señor los toque, los llene de su espíritu, los prospere, hermanos. Los amo en el Señor y el que vea este videito hasta el final, que me ponga un ok, así a mí también me dan más fuerzas, más ganas para darle otra palabra que me ponga el Señor en el corazón. Que Dios lo bendiga y nos estaremos viendo prontamente. Chao, chao.